Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Ruano Jamayaro y le voy a hablar acerca de los temas de los problemas del medio ambiente. Comenzando con primero una pequeña definición de qué es problema del medio ambiente. Técnicamente son todos los problemas que afectan la calidad de vida de los seres humanos y que ponen en peligro todos los ecosistemas. Como se observa en la imagen, tenemos contaminación por aire, calentamiento global, desechos, tala de árboles, deforestación, etc. Una frase que dice que los problemas ambientales son uno de los principales desafíos del mundo industrializado, es decir, que es un problema actual debido al hecho de que estamos bastante industrializados. Luego tenemos contaminación del agua dulce y los mares. Luego tenemos tipos de contaminación. Existen cuatro, el cual comienza con la química, es decir, provocado por sustancias químicas, pesticidas, metales pesados como es el mercurio y el plomo, hecho por la fábrica, productos químicos industriales y residuos de combustibles, tal y como se observa en la primera imagen, como es el caso del derramamiento de petróleo. La biológica causada por bacterias, virus, parásitos u otros microorganismos que suceden o que viven dentro de las aguas residuales y los desechos de los animales. Como se puede observar en la imagen, tenemos distintos tipos de bacterias que generalmente suelen ser los desechos salidos por lo que consumimos el hombre y otros que se forman de manera natural. Contaminación física ocurre cuando los materiales como el plástico, la basura y los sedimentos afectan la calidad de agua y el hábitat marino, como se observa en la otra imagen. Y por último tenemos la contaminación térmica, que es cuando se utiliza agua para enfriar maquinaria industrial. Esta es devuelta a los ríos o mares a temperaturas más altas, lo que afecta a la vida acuática, como es el caso de las plantas nucleares. Vemos las consecuencias del agua, que son, primero que nada, pérdida de la biodiversidad, enfermedades humanas, desequilibrio en los ecosistemas, escasez de agua potable y la acumulación de plástico en los océanos, como la Gran Mancha en el Océano Pacífico, que es la imagen que se observa que parece una isla, pero en realidad son pura basura. Luego tenemos abajo lo que es la eutrofización, que técnicamente es el acumulamiento o el sedimento, acumulamiento de sedimentos, por decirlo así, en el cual, como se puede observar en la imagen, tenemos que, debido a que no entra la luz solar, en el caso del lado derecho, como no entra luz solar, no hay suficiente movimiento de parte de los organismos, los animales mueren, no hay un crecimiento acelerado o exagerado de lo que son las algas marinas, y por ende esto se hace un problema debido a que existen muchos elementos dentro de ese mismo ecosistema que no están en movimiento. Soluciones para prevenir la contaminación del agua, tenemos el tratamiento de aguas residuales, como es la reducción del uso de plástico, educación ambiental, leyes y regulaciones ambientales y una agricultura sostenible. Como es el tratamiento de las plantas en las aguas residuales, lo cual ayudan a purificar, la educación ambiental, como es lo que recibimos actualmente, reducción del uso de plásticos para evitar cosas como la Gran Mancha en el Pacífico. Luego tenemos lo que es la contaminación del aire, que técnicamente son cualquier sustancia tóxica o nociva que se encuentra en la atmósfera en concentraciones que afectan a la salud de los seres vivos, alteran el clima o los ecosistemas. Tal y como se observa en la imagen, tenemos distintos tipos de contaminantes de donde salen, así como contaminantes primarios, que técnicamente son los que se emiten directamente desde la atmósfera. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, salido de vehículos, fábricas, etcétera. Secundarios que firman o forman parte de ser reacciones químicas como el contenimiento dentro de los contaminantes primarios, como es el ozono troposférico o lo que son técnicamente las lluvias ácidas, tal y como se observa en las imágenes. Un producto que tenemos las partículas suspendidas, que es la PM10 y PM2.5, que se puede observar acá, donde PM es el tamaño de una partícula, los cuales existen. Dentro de esto tenemos partículas sólidas y líquidas, las cuales flotan a través del aire. Por último, tenemos causas de la contaminación del aire, entre las cuales se encuentran lo que es emisiones de los vehículos previamente mencionados, industrias y fábricas, los cuales durante su proceso expulsan o emiten dióxidos de azufre, metales pesados y otros gases tóxicos, la quema de combustibles fósiles, la agricultura intensiva, en este caso en el uso de los fertilizantes que liberan, y la deforestación con la quema de los árboles liberando dióxido de carbono. Consecuencia de la contaminación del aire, hay afecciones comunes como los problemas cardíacos y respiratorios, hay daño en el medio ambiente y hay cambios climáticos. Y las medidas para reducir la contaminación del aire tenemos el uso de energías renovables, la reforestación, control de emisiones industriales y la educación ambiental. Ya bien, a continuación quien le va a hablar es Ruano Yose y voy a tratar sobre lo que es la destrucción de la capa de ozono y destrucción de los bosques. Bien, sí, diapositiva. Ya bien, como tenemos, primero que todo, la capa de ozono fue descubierta por los franceses Charles Perry y Henry Wilson, que fueron los primeros en demostrar que la existencia de la capa de ozono en 1913. Años más tarde se inventó fue lo que es el espectrofómetro, que prácticamente era capaz de determinar la cantidad de ozono que tenía esa superficie.
Primera parte tenemos lo que es la troposfera, que este es 75% de la masa del aire que conforma la atmósfera y se encuentra en esta capa. Tenemos lo que es la estratosfera, que se denomina de esta manera, ya que los gases que la conforman están distribuidos en forma de extractos o capas, dependiendo de su peso. Y tenemos la mesósfera, que en esta zona son observables los meteoritos, conocidos popularmente como las estrellas fugaces. Y por último tenemos lo que es la termosfera, que esta zona los gases ya presentan un aumento de su temperatura, considerablemente la presencia de los rayos ultravioletas y rayos gamma. Ahí se puede ver la distancia de cada uno, cuántos kilómetros tiene. Ya, una de las cosas que más tenemos que hace daño a la capa de ozono son los hidrocloruros de fluorocarbono. Prácticamente por sus siglas HCFC, estos son un tipo de gas compuesto por átomos de carbono, hidrógeno, cloro y flúor. Son gases inertes que no reaccionan con la actividad animales ni vegetales, pero sí se agregan cambiando el estado de la capa de ozono. En condiciones de frío y luminosidad. Esta reacción química lo que hace también implica la destrucción de ella. Por ejemplo, tenemos la imagen cómo impacta lo que son los rayos solares o ultravioleta y hacen que la Tierra se caliente. Y cada vez podemos ver que la capa de ozono se le está aumentando lo que es ese aro de lo que ya no tiene protección. Otro principal daño es el metano, que son las que contribuyen a la contaminación del aire y son un poderoso agente de calentamiento global. Tienen un impacto 80 veces mayor que el CO2. Ya podemos ver aquí son los principales contaminantes, que es el metano, que prácticamente es que el gas que consumimos para la cocina, lo que es la quema de hidrocarburos y lo que son los aerosoles. Ya a continuación viene lo que son la destrucción de los bosques. ¿Cuáles son una de las principales causas? Una de las principales causas de la destrucción de los bosques es la deforestación. Entre las principales causas de deforestación se encuentra la agricultura comercial, la expansión de tierras agrícolas, especialmente para el cultivo de soya. Podemos ver prácticamente que una de las partes más afectadas son las partes de acá Latinoamérica, lo que es el sur, por lo que abundamos por la Amazonía, y una de las partes más explotadas por casi el continente índico es Malasia, como podemos ver ahí, cómo ha aumentado lo que es la deforestación de los árboles. La siguiente diapositiva. Ya prácticamente la deforestación tiene múltiples consecuencias negativas. En primer lugar, tenemos lo que es la minería ilegal. Por ejemplo, tenemos que esto afecta a lo que son a los pueblos indígenas, que la pérdida de bosque puede resultar en una inseguridad y alimentaria en el aumento de enfermedades debido a la desaparición de plantas medicinales y otros recursos naturales. Por ejemplo, tenemos que en la Amazonía de aquí en el Ecuador destruyen al menos 800.000 hectáreas anuales y es uno de los principales problemas que afronta el país cada año debido a la deforestación que genera una gran pérdida de biodiversidad. Prácticamente como tenemos los animales también los que eliminan su ecosistema, como hay una cadena alimenticia, esto puede afectar lo que es el alimento de ellos. Y por ejemplo, tenemos último Tena, la capital de Nápoles, esta como está rodeado de ríos y selvas, pero esta también tiene zonas mineras que lucen con cráteres de más de 10 metros de profundidad. Bueno, en este caso yo soy Lucas Angulo Joseph y voy a hablar un poco sobre lo que son los residuos urbanos y la eliminación de la biodiversidad. Como primero tenemos que son los residuos urbanos, que en este caso los residuos urbanos son aquellos desechos generados en hogares, comercios, oficinas, instituciones y espacios públicos dentro de áreas urbanas. Un residuo urbano en este caso puede incluir una amplia variedad de materiales, entre ellos están los que son los restos de alimentos, hasta envases o textiles, pasando por muebles desechados e incluso productos electrónicos. Luego tenemos lo que es la clasificación, que en este caso yo la clasifiqué en tres, que el primero de ellos es según su composición, que esta está en base a la función de la composición física o química, donde esto va a incluir lo que son los orgánicos, los reciclables, los peligrosos y los no reciclables. Luego tenemos el tipo de según su origen, que este es en función de cuál sea la fuente de generación
En este caso se va a hablar sobre lo que son los residuos domésticos, los comerciales, los industriales, de construcción o de servicios públicos. Y por último tenemos lo que son los, según su destino final, que este va a incluir aquellos residuos que van a ser destinados a vertederos, a residuos destinados a reciclaje o compostaje, y finalmente los residuos destinados a tratamiento especializado. Luego tenemos lo que es la eliminación de la biodiversidad, que en este caso, pues la pérdida de biodiversidad es uno de los problemas que existe ahora en la actualidad, en donde la degradación medioambiental debido a la sobreexplotación de recursos, la introducción descontrolada de especies exóticas, los efectos del cambio climático, entre otros elementos que afectan a todos los organismos del planeta en mayor o menor grado. Luego tenemos lo que es la importancia de la biodiversidad, que pues en este caso la biodiversidad es importante porque nos proporciona aire limpio, agua dulce, suelos de buena calidad y polinización de cultivos. También nos permite, en este caso nos ayuda a combatir el cambio climático, a adaptarnos a él y así reducir el impacto de los peligros naturales. Y como último tenemos lo que son las causas y consecuencias. En este caso, entre las causas que existen en la pérdida de la biodiversidad, una de ellas es en el cambio en el uso del suelo, ya sea esto por deforestación, monocultivo intensivo o urbanización. También está la explotación directa como la caza y la sobrepesca, el cambio climático, la contaminación, especies exóticas invasoras. Y a consecuencia de esto, pues va a haber la proliferación de enfermedades, que esto quiere decir que van a desaparecer especies, va a aumentar la vulnerabilidad a enfermedades. También está la propagación de plagas, que esto va a aumentar el crecimiento descontrolado de ciertas especies que dañan así los cultivos. Y por último está la reducción de agua potable, que lo que hace la deforestación es provocar pérdida de fuentes de agua potable. Gracias.